Verán ustedes, hay una serie de conceptos o leyendas urbanas que nunca han sido verdad, pero que las hemos aceptado como tales. Por ejemplo, es que en Galicia hay mucha humedad. Sí, claro, ¿comparada con qué o con quién? Yo le recomendaría a alguien que diga que aquí hay mucha humedad que se vaya a Miami. Allí sí que hay humedad. Es ese concepto que se llama humedad relativa del aire. Y que, bueno, si estás cerca del mar, evidentemente tendrás una mayor humedad relativa que si vives en Madrid, que están a 660 metros sobre el nivel del mar. Porque hay una relación directa entre la temperatura, la altitud y la humedad ambiental. Aquí en Galicia, efectivamente, hay cierto grado de humedad. Y esas humedades en los edificios, en las casas, pues a veces constituyen un problema. Lo que pasa es que todos pensamos que a lo mejor si abrimos la ventana en una mañana de niebla, lo que vamos a hacer es meter más humedad. Y todos estos conceptos que parecen sencillos, pero que generalmente están mal interpretados, los manejan empresas que se dedican pues a tratar de evitar que la humedad sea un problema en los hogares. Por ejemplo, una compañía que se llama Murprotec y cuyo director para todo el área noroeste, Miguel Ángel Leite, nos acompaña. Miguel Ángel, buenos días. Hola, buenos días. Oye, ¿he dicho alguna tontería hasta ahora? No, correcto. Todo, bien. Porque, a ver, mucha gente no sabe de dónde proviene la humedad que tenemos dentro de nuestros hogares, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, la humedad realmente, como tal, puede tener varias causas o varios orígenes que son los que habría que determinar. En algunas ocasiones hablamos de una humedad accidental, como puede ser por la simple rotura de una cañería, la filtración por una teja, pues que se ha roto, que está mal colocada y demás. Hablamos de una humedad fácil de resolver y es la que habitualmente pues podemos pasar a las propias compañías de seguros que tienen aseguradas nuestras viviendas. Donde tenemos un problema más complejo de resolver es cuando hablamos de humedad estructural. Y ahí hablamos fundamentalmente de tres tipos de humedades. Podríamos hablar, por un lado, de la humedad por capilaridad, que en este caso es una humedad que simplemente asciende desde el propio terreno. Como cuando metes un azucarillo en el café. Efectivamente, vale. Ese efecto capilar que tienen los propios materiales, esa porosidad que comentabas del terrón de café, pues lo mismo ocurriría con el material poroso. Sí. Ese material poroso tiende a absorber por efecto capilar esa humedad que ya está subyacente en el terreno y si esos cimientos no están bien aislados van a tender a hacer un recorrido de esa humedad y manifestarse en el interior de las viviendas buscando precisamente la zona de evaporación. Cosa que ocurre, Miguel Ángel, perdona que te interrumpa, sí. en enorme cantidad de casas de tipo rural que se han hecho hace muchos años que no tienen cimientos. Efectivamente. Y hablo por experiencia propia. Efectivamente, en las casas antiguas sucede, en viviendas nuevas también ocurre, que bueno, y también sabemos que desgraciadamente el fenómeno de la crisis inmobiliaria que hemos sufrido provocó que hace unos años se construyese mucho, muy rápido, y quizás no del todo bien. Y esos aislamientos en algunos casos pues no se han hecho de manera adecuada. Eso provoca que en vivienda nueva también tenemos la manifestación de esa humedad, como te comentaba, por capilaridad, que bueno, pues se produce un arrastre de sales que vienen disueltas desde el propio terreno y que al manifestarse en la superficie lo que van a hacer es dilatarse cuando absorben humedad y al evaporar esa humedad se contraen. En ese fenómeno de dilatación y contracción de esas sales es donde se produce el resquebrajamiento de las pinturas, revestimientos, etcétera, etcétera, ¿no? Ese sería uno de los fenómenos que es bastante común, que es de la capilaridad. Sí. Otro fenómeno que tenemos es el fenómeno por filtración lateral, que esto se da fundamentalmente en paredes que están soterradas, que están con tierra al otro lado, pues como sótanos, garajes, fosos de ascensor, por ejemplo, en los que sí que vemos una presión lateral muy fuerte y ahí sí que hay un agua que empuja desde el exterior hacia el interior. En estos casos sí que llegamos a visualizar agua física en el interior de la vivienda y se produce, así como en el caso anterior de capilaridad veíamos una pared húmeda simplemente, en el caso de la filtración sí que aparece el agua física con encharcamiento en ocasiones en el interior y ahí sí que se produce un fenómeno grave que es un deterioro de esas estructuras que están afectadas por ese fenómeno de filtración, pues cuando hablamos de muros por ejemplo de hormigón con estructuras metálicas en su interior, se produce de manera paralela un deterioro por oxidación de esas estructuras metálicas que hacen como efecto cuña desde el interior y producen un deterioro muy rápido de esas paredes que en algunos casos están soportando la estructura o el peso de la vivienda y sí que hablamos que hay ocasiones en las que pueden llegar a perder hasta un 50% de su capacidad de carga. Con lo cual hablamos de un problema grave en cuanto a resistencia estructural de esa vivienda. Y el tercer fenómeno
Es curioso que tenía relación con lo que tú comentabas en la introducción, de esa humedad ambiental, es el fenómeno de condensación. En este caso es una humedad que, a diferencia de estas dos que hemos hablado, no es una humedad que venga desde el exterior, sino que se genera en el propio interior de las viviendas. Hoy en día vivimos en viviendas perfectamente blindadas para el tema del ahorro energético, con ventanas fantásticas, con calefacciones fenomenales, y tenemos una temperatura normalmente elevada en el interior de las viviendas, con un porcentaje de humedad que también pasa a ser alto simplemente porque las personas que habitamos en ella estamos proporcionando humedad al ambiente. Cierto. La respiración, pues con los trabajos diarios, el cocinar, las duchas, simplemente conviviendo en esa vivienda ya estamos aportando una humedad al ambiente. Una humedad que de alguna manera no se expulsa o no sale hacia el exterior y que sí que lo que provoca es, en zonas frías, el ejemplo que vemos en los cristales en un día de invierno, vemos ese empañado que se produce en la cara interna de la vivienda, con lo cual claramente es una humedad que viene desde el interior, se produce una humedad que se refleja en superficie, en el cristal. Eso es para el contraste de la temperatura y porcentaje de humedad elevado dentro de la vivienda en contraste con el frío de ese cristal. Igualmente sucede en paredes que puedan estar orientadas al norte o puntos fríos como pilares, vigas, etcétera, en las que se produce el mismo efecto que hablábamos del cristal, se produce en paredes de yeso. Visualmente no se aprecia, pero sí que llega a saturar ese material que se empapa de esa humedad y empieza a proliferar lo que es un ser vivo, que es un hongo, que se alimenta de esa humedad y que de alguna manera se va reproduciendo, aparecen como pequeñas motitas negras o manchas negras y que poco a poco van extendiéndose por la vivienda y que, curiosamente, al ser un ser vivo, un hongo, como decía, se reproduce a través de esporas. Esas esporas en suspensión en el ambiente son las que provocan ese olor característico acerrado que notamos con lugares que están afectados por humedad y que ya no es solamente un tema desagradable, porque realmente es un olor que se impregna en las prendas, aparecen eflorescencias en prendas de piel, en zapatos, en cazadoras, etcétera, etcétera, sino que pasa a ser un problema de salubridad porque inhalar esas esporas en el ambiente ya se ha demostrado, y hay estudios que así lo ratifican, que puede ocasionar o incrementar las patologías de asma, rinitis, etcétera, etcétera. Con lo cual ya pasamos a no un problema estético o estructural, sino sí que hablamos de un problema a nivel de salubridad que sí que es importante solucionar cuanto antes. Por cierto, que es bueno que nuestros oyentes sepan que precisamente porque los tratamientos antihumedad, cuando son profesionales, cuando está hecho un diagnóstico como Dios manda, son beneficiosos para la salud de los habitantes de la casa, es por lo que os han dado el premio a tu salud 2017, ¿verdad? Efectivamente. Que os lo ha entregado hasta la ministra, casi nada. Efectivamente. Eso es un privilegio poder recibir ese tipo de premios. No es ni más ni menos que una certificación del compromiso, sobre todo con la calidad y con la exigencia que desde hace ya 63 años, porque hay que comentar que Murprotec nace en el año 1954, llevamos ya 63 años dedicándonos precisamente al tratamiento de la humedad y siempre viene bien recibir este tipo de reconocimientos porque al fin y al cabo lo que buscamos es un compromiso con la calidad, con un mejor servicio al cliente y procurar que las viviendas en las que compartimos tantas horas hoy en día puedan ser lo más salubres posible porque al fin y al cabo hablamos del hogar que compartimos con nuestros hijos, con nuestros seres queridos, ¿no? Por eso la importancia de recibir este premio es que estamos muy, muy satisfechos. Lo que hay que resaltar que habitualmente, hay excepciones, pero no es el caso, este tipo de reconocimientos no se regalan. Hay que ganárselos porque, al hilo de lo que estás comentando, hay dos elementos fundamentales en vuestro servicio. El primero, hacer el diagnóstico adecuado de dónde está y por qué y qué tipo de humedad tenemos, porque sin un diagnóstico correcto no se puede aplicar el tratamiento adecuado. Por cierto, vuestro diagnóstico sigue siendo gratuito. Efectivamente, es algo primordial, como bien decías, y para poder solucionar un problema de humedad estructural no basta simplemente con comentarios generales, con visualizaciones, sino que hace falta un análisis exhaustivo con equipos de medida que precisen exactamente cuál es el origen del problema, detectar o erradicar, si hablamos de un problema que hablábamos al principio, accidental o realmente estamos hablando de un problema estructural. Dentro de los 3 tipos de problemas estructurales que tenemos, definir si se dan
uno o varios, porque hay ocasiones en las que tenemos problemas simultáneos. Podemos tener capilaridad con filtración e inclusive condensación, y eso es muy importante y es necesario hacerlo con personal especializado. En nuestro caso, el compromiso que adoptamos con cualquier persona que tenga un problema o que detecte o tenga la sospecha de que tiene humedad en su vivienda, que sin ningún compromiso se ponga en contacto con nosotros, vamos a enviar, como bien decías, totalmente gratuito, un técnico que va a hacer un análisis exhaustivo del problema sin ningún coste para este cliente, y va a determinar primero si es un problema que podemos solucionar y sobre todo si vamos a poder ofrecer garantías, porque todos los tratamientos que se realizan desde Murprotec, todos están totalmente garantizados con garantías de hasta 30 años. Por eso es muy importante que este diagnóstico sea preciso para no entrar en errores después en el tratamiento final que vamos a poder aplicar. Por cierto, curiosidad personal. ¿Cuáles serían 2 o 3 recomendaciones básicas que la gente puede poner en práctica para que su vivienda no sufra este tipo de cosas, naturalmente cuando no hay un problema estructural o accidental? Porque aquí tenemos la costumbre de pensar que la casita en invierno completamente cerrada y nada de ventilar, que se enfría. Realmente la ventilación es primordial. Totalmente, claro. Hay que tener en cuenta que ventilar una vivienda es algo necesario, porque evidentemente lo que decíamos, el porcentaje de humedad que aportamos al ambiente, la humedad relativa que comentabas de inicio en esta entrevista, sigue aumentando a medida que estamos viviendo en esa vivienda. También hay que tener en cuenta que a medida que la temperatura es más alta, cuanto más alta es la temperatura del aire, más capacidad portante de agua tiene ese aire. Es decir, un aire con una temperatura elevada es capaz de transportar mucha más agua en suspensión que un aire frío. Es lo que decía yo de Miami. Efectivamente. Estás empapado solo salir a la calle. Por eso cuando me comentabas que si había algún error al inicio, digo, todo lo contrario, ha sido totalmente certero y en contra de lo que mucha gente piensa. Un aire, por ejemplo, al 100% de humedad relativa del Polo Norte tiene menos agua física en suspensión. Cierto. Que un aire del trópico, por ejemplo, a un 25 o un 30%. Estamos hablando de que el concepto parece como confuso, pero realmente ahí está el razonamiento físico del por qué precisamente las soluciones que nosotros adoptamos para solucionar los problemas de condensación se basan en esa teoría física, ¿no? Que es realmente generar un sistema que genera una ventilación continua en el interior de esa vivienda para evitar que el porcentaje de humedad en la vivienda siga aumentando y evitar que la molécula de agua en suspensión se deposite sobre las zonas frías. Entonces, es algo quizá como confuso, pero bueno, es una fórmula física muy simple. No, es muy fácil. Es como cuando uno quiere que se disuelva más azúcar en el agua, la calienta. Efectivamente. Tan simple como eso, es decir, los líquidos y también los gases, cuando son más calientes, tienen mayor capacidad de llevar en disolución cosas. En este caso, en suspensión sería. Por cierto, Miguel Ángel, sí. y ahora llega el momento. Hacéis el diagnóstico. ¿Qué tipo de tecnologías utilizáis para tratar adecuadamente cada uno de los 3 problemas? Mira, pues tenemos tecnología que en este caso son tecnología patentada y desarrollada en este caso por Murprotec desde estos años que llevamos, como te decía, especializados en este tema. Y, por ejemplo, para solucionar el primer problema que hablamos, el problema de capilaridad. Sí. En este caso hablamos de que es una humedad que asciende desde el terreno, como decíamos, y se manifiesta en el interior de la vivienda. Es una humedad que viene de abajo hacia arriba. En este caso, la solución ideal sería levantar la pared, crear una barrera plástica, volver a poner la pared en su sitio y asunto arreglado. Eso sí, claro, levanta la casa entera. La ciencia ficción funciona, pero la realidad ya sabemos que es otra. Entonces, lo que realmente hacemos nosotros a nivel técnico es generar lo que es una barrera química, una barrera de estanqueidad en la base del muro. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos inyectando en la base de ese muro unas microemulsiones de silicona. Es un producto siliconado, que va diluido en agua. La tranquilidad para los clientes es un producto totalmente inocuo. Una sala que se ha tratado durante la mañana puede perfectamente habitarse por la noche para pernoctar sin ningún problema para los ocupantes, con lo cual no es necesario desalojar la vivienda porque vaya a haber olores desagradables, sino todo lo contrario. Lo que sí que hacemos es que ese producto que se inyecta en la base del muro expande en todas las direcciones y de alguna manera lo que hace es plastificar, lo estoy diciendo para sintetizar la idea, plastificar la base del muro para evitar el ascenso capilar. Generamos una barrera química mediante esa inyección de un producto siliconado que se aplica directamente a nivel del zócalo o del rodapié en la base de esa pared. Ajá. De esa manera solucionamos el problema por capilaridad.
El segundo problema, que es el problema que se da sobre todo, como decía antes, en garajes, en sótanos, en fosos de ascensor, ahí tenemos un problema de que es un agua que empuja en toda la superficie de esa pared. Entonces ahí lo que vamos a hacer es un tratamiento en toda la superficie enterrada de esa pared y lo vamos a hacer a través de unos morteros, unos cementos especiales que van mezclados con resinas epóxicas que de alguna manera lo que hacen es que son capaces, por un lado, de detener el agua que se filtra hacia el interior, que es lo complejo, porque un mortero convencional, por ejemplo, trabajar a favor de presión es muy fácil para entendernos. Parar el agua que sale de una piscina es muy sencillo. Con una simple bolsa de plástico de un supermercado la ponemos contra la pared y la propia presión del agua de la piscina nos sujeta esa bolsa y evita que el agua vaya hacia el exterior. Lo grabado es cuando empuja desde fuera. Efectivamente. El problema lo tenemos cuando el agua empuja desde fuera, en la que los morteros convencionales no son capaces de sujetarse porque tienen enlaces mecánicos y se desprenden y los materiales se van viniendo abajo. Claro. Ahí es donde es necesario morteros específicos, como estos, que comentamos, que van mezclados con resinas epóxicas, que hacen una reacción molecular. Para entendernos, se funden con el material sobre el que está aplicado y la capacidad que tienen de soportar esa presión es tremenda. Perfecto. No solamente detienen la entrada de agua, sino algo que es muy importante también entender, y es que el deterioro de un material constructivo no se produce simplemente porque esté en contacto con agua. Se produce cuando ese material húmedo pasa a estar en contacto con el aire y se produce un fenómeno que se llama carbonatación y además oxidación. Para el ejemplo que muy fácil para que todos nuestros oyentes lo puedan entender. Un puente romano, por ejemplo, los pilares de un puente romano están sumergidos en gran parte en el fondo del cauce del agua y otra parte que está en la superficie. La zona que más se deteriora, aparte del deterioro por el propio roce del agua, es la zona que se moja y que se seca. Esa zona que se está mojando, que se está secando, ahí están esas sales de las que hablaba antes, que se dilatan cuando absorben humedad y cuando la evaporan se contraen. Esas sales, al dilatarse y contraerse, lo que están haciendo es un efecto cuña desde el interior y, en primer lugar, en un muro de hormigón se produce el desprendimiento de la parte cementosa, la parte externa. Y llega un momento en el que se descubren posteriormente las estructuras metálicas. Esas estructuras metálicas, al estar en contacto con el aire, se oxidan. Y al oxidarse, todo material que se oxida aumenta de volumen y hace efecto cuña también desde el interior. Tienes un minuto para rematar, Miguel. Entonces, en definitiva, la idea es solucionar a través de estos morteros con resinas epóxicas lo que es la filtración en esos muros, trabajando en superficie. Y el tercer caso, en el que hablábamos, es la humedad por condensación. Ahí, como hablábamos, es un problema de humedad excesiva en el ambiente y lo que vamos a hacer es generar una ventilación continua a través de unas centrales de tratamiento de aire que van a generar una movilidad del aire, el ejemplo idéntico al que tenemos en un vehículo un día de invierno. Nos metemos 4 personas con el vehículo parado y automáticamente los cristales se empañan. Claro. Si queremos que se desempañen, o bajamos las ventanillas o conectamos el equipo de ventilación y de esa manera desempañamos los cristales. A gran escala, los equipos que instalamos para fenómenos de condensación hacen eso mismo. Reducen el porcentaje de humedad y sobre todo evitan la condensación en esas zonas con la consecuente disminución del fenómeno de proliferación de hongos, problemas asmáticos, rinitis, etcétera, etcétera. A grandes rasgos creo que ha podido quedar totalmente claro. Ven ustedes, señores oyentes, cómo no hay como hablar con la gente que sabe para que nos aclare conceptos. Pues ya saben, si tienen algún problema, Murprotec es una compañía seria, por cierto, premiada por el Ministerio de Sanidad, en el cuidado de nuestra salud. Y yo le agradezco mucho a Miguel Ángel Leite, director noroeste de Murprotec, primero, sus enseñanzas y segundo, su trabajo en nuestra tierra para que la humedad no constituya un problema. Un abrazo muy grande, Miguel Ángel, que tengas un buen día. Gracias, Ignacio, un saludo y buenos días. Y ustedes no se vayan, que acabamos de empezar. Seguimos ahora mismo.